tema del día. Doctor Camilo, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Usted es un hombre de paz que ha estado presente en muchos de estos procesos y bueno, su opinión a propósito de este logro con esta firma, el cese del fuego hoy en Cuba. Sí, muy buen día. Es una muy buena noticia porque pues, tiene por un lado las características de ser un cese al fuego nacional, en segundo lugar de una duración que no tiene antecedentes en ninguno de los acuerdos que se hayan realizado ni decisiones unilaterales del ELN que cuando ha hecho ceses para coyunturas navideñas o cosas por el estilo. Son 6 meses, un protocolo que por todas las indicaciones es un protocolo cuidadoso que establece exactamente cuáles son los compromisos y asociado con esto una serie de iniciativas de apoyo, de protección, de alivio para las comunidades, de temas humanitarios urgentes, de implementación específica de puntos cruciales del derecho internacional humanitario. Y lo que es igualmente importante es que se le da agilidad al tratamiento de la agenda, definiendo la metodología participativa y precisando puntos ya sustantivos de transformaciones económicas y políticas que se van a explorar, a tratar en procesos asamblearios, en diferentes mecanismos de diálogo con sectores de la sociedad colombiana. Doctor Camilo, ¿cómo podríamos interpretar, digamos, esta forma o este método que se va a utilizar para poner en marcha este cese al fuego? No sé si podríamos incluso pensar que hay algún referente cercano en la historia del país. Los detalles, claro, los vamos a conocer más adelante, más tarde desde La Habana, pero lo que se ha ido conociendo es que será un cese al fuego que va a estar dividido por fases, ¿no? Una de alistamiento, por llamarlo y definirlo de alguna manera, otra de puesta en marcha y otra de verificación de ese cese al fuego. Es una manera juiciosa, disciplinada y seria de poder realmente tener éxito, ¿no? Por supuesto, ¿no? Para este cese al fuego, la parte de alistamiento pues tiene que ver con que tienen que delimitarse, identificarse áreas, establecer mecanismos de relación entre los comandantes de cada uno de los frentes y columnas del ELN con los, las personas destacadas desde la institucionalidad o desde el mecanismo de monitoreo y verificación que vamos a ver la composición exacta, pero se tienen antecedentes en el mecanismo que se definió para el caso del EMC, que está vigente. Lo que pasa es que hay que activarlo donde interviene comunidad internacional, particularmente la misión de Naciones Unidas, pero hay antecedentes y en este caso se ha hablado de veeduría ciudadana. Es decir, también eso tiene que activarse. ¿Qué quiere decir con veeduría ciudadana? Porque hay dos tipos de veeduría. Una veeduría que se subordina a el protocolo firmado, es decir, a las prohibiciones ahí establecidas. Y la otra es una veeduría ciudadana que hace vigilancia de cualquier tipo de acción de daño que se pueda producir, cualquier alteración a los derechos en los territorios de influencia de las partes que están en acuerdo, particularmente en este caso el ELN. Entonces, eso es la parte digamos, muy importante de conocimiento público de los alcances y de los mecanismos. Y por otro lado, yo creo que ya hace el seguimiento, ¿no? Yo creo que es muy importante el establecer unas reglas claras de comunicación, por ejemplo, porque pues hay experiencias de que se convierte en una guerra mediática si cualquier hecho y comienza la casuística, ¿no? Porque hay quienes le apuestan al fracaso del cese al fuego. Entonces, si hay un incidente, en lugar de reclamar que se pronuncie y actúe el mecanismo de verificación y monitoreo, inmediatamente comienzan a hablar de qué fracasó, y generan no una discusión sobre la perspectiva, la dinámica, sino se convierte en un ataque mediático. Entonces hay que, sobre eso, establecer regulaciones y buscar unos compromisos políticos sin que eso limite la libertad de expresión, pero yo creo que es una parte muy importante que tendrá que regularse. Yo espero que sobre eso también exista pronunciamientos,
por supuesto que hay otros componentes que ya son la relación con las comunidades y qué tipo de alivios para estas comunidades y el tratamiento de agenda, porque no es un cese al fuego que se justifica por el desescalamiento, por las vidas que se salvan, por la relación de esto con la protección de las comunidades, el cese de cualquier hostilidad a las comunidades. Eso ya en sí mismo es una conquista, es un activo muy importante, pero acompañado a esto pues está que tiene que avanzar la agenda y que debe trabajarse en la perspectiva de que este cese al fuego sea el preámbulo de uno el año entrante ya de mayor profundidad. Director Camilo, hablemos ahora de las comunidades, de las zonas que se verán beneficiadas con la firma de este cese al fuego bilateral entre ambas partes durante estos 6 meses, que al final de cuentas esas personas vienen siendo los protagonistas en la mesa de negociación. Bueno, eso tiene que ver con las zonas donde actúa el ELN, que fundamentalmente si uno mira el mapa de su presencia, ellos han tenido una presencia en los últimos 4 años con actividades de algún tipo, desde una pancarta hasta un volante en 160 municipios. De esos 160 hay 90 y pico con una presencia histórica, digámoslo así, de larga duración, y hay otros 100 de movilidades. Entonces, esos están fundamentalmente en los departamentos de Arauca, norte de Santander, en alguna parte del Magdalena Medio, Chocó y Cauca, es donde está la mayor concentración de efectivos, de eventos desde el punto de vista de su accionar militar, porque pues hay otros componentes que son de su influencia política, urbana y de tipo de expresiones que pues no están dentro de las consideraciones de cese al fuego, que son parte pues de la expresión política que puede seguir dándose. Pero en estas regiones yo creo que es donde se va a sentir de manera más inmediata el desescalamiento, el alivio para la población y el cese al fuego. Hay problemas en algunas de estas regiones por la disputa territorial y eso ha sido muy fuerte con el ELN en Chocó, una confrontación continua y brutal con consecuencias en desplazamiento. Solo este año se habla de 27.000 personas entre confinados y desplazados. El año pasado se habló de 47.000, sobre todo comunidades étnicas que han sido muy golpeadas y enfrentamientos también en la parte del Bajo Cauca antioqueño y Magdalena Medio, Arauca y menos en el norte de Santander, pero allá esa situación pues tendrá que merecer una atención. Por eso la importancia de que simultáneamente se avance en las conversaciones con estos grupos post-FARC y las conversaciones humanitarias en el caso del Clan del Golfo y similares. Director, quiero preguntarle ahora por los desafíos que usted cree puede enfrentar este cese al fuego con el ELN. Por ejemplo, preguntarle también cómo garantizar la seguridad de la población civil que va a ser verificadora de este cese al fuego. Pues eso tiene dos componentes, ¿no? Por un lado es la presencia del Estado, el conjunto del Estado, no solamente la fuerza pública, pero tiene que haber sobre esto una garantía de fortalecimiento del Estado social de derecho, de los planes de inversión, del plan de desarrollo. Eso es una seguridad integral, una seguridad humana que tiene que estar presente. El Estado no puede renunciar a la acción frente a cualquier hecho delictivo. Eso es de sus funciones irrenunciables. Pero por otro lado, lo que es fundamental es el empoderamiento de las comunidades, todas sus formas organizativas de expresión, sus dinámicas políticas. Yo creo que una voz activa y participativa, pero al mismo tiempo vigilante de las comunidades, es fundamental en estos procesos. Director, en su respuesta, usted ha mencionado el tema de los desplazamientos. Con este cese al fuego, las personas que han sido desplazadas por esa disputa de territorios pueden retornar a sus hogares. Pues en algunas partes donde solamente está el ELN como factor en esas situaciones de confinamiento, desplazamiento, pues se pueden dar dinámicas y cuando el desplazamiento ha sido interveredal hacia la cabecera municipal, pero hay situaciones en las cuales, como en el caso del Chocó, que se requieren otros componentes de política
para disminuir todos estos enfrentamientos que se han venido dando y darle una mano a las comunidades. Una situación gravísima la que se está presentando, pero allí se requiere una política que no va a ser inmediata. El asunto del desplazamiento, el retorno de comunidades es algo trágico en nuestro país. Millones, estamos hablando de una historia de cerca de 8 millones de personas desplazadas, de más de 12 millones de hectáreas que han sido abandonadas, algunas temporalmente y otras de manera definitiva. Entonces, ese es un asunto que tiene que tener un tratamiento ya mucho más profundo, pero que allí, donde ha estado asociado el desplazamiento a eventos con el ELN, pues se podría identificar la situación para que se dé un retorno y una tranquilidad para esas comunidades. Colombia Hoy Radio conversando con el director de Indepaz, Camilo González Pozo, quien está haciendo este análisis acerca del significado de la firma del cese al fuego entre el Gobierno del Cambio y el Ejército de Liberación Nacional, algo que ocurrirá dentro de algunas horas en La Habana, Cuba. Doctor Camilo, mencionaba usted también aquí en esta conversación en Colombia Hoy Radio acerca de la validación posterior del seguimiento de este proceso de diálogo, que esas transformaciones profundas en diferentes puntos, ámbitos, es lo que se busca finalmente con un diálogo y con un proceso de paz como en el que estamos, de los mecanismos asamblearios. Esto hace preguntar desde siempre, ¿se podría llegar a una constituyente con este tema? ¿Sería el mecanismo asambleario u otros? Obviamente esto es decisión de las partes, pero ¿usted cómo lo analiza? Por lo pronto son mecanismos participativos, ¿no? Yo hablo de asamblea para denotar ahí diferentes mecanismos de democracia directa, de presencia de las comunidades. Hay espacios construidos por parte de las organizaciones en las regiones y eso podrá jugar un papel para entrar en la dinámica de participación. Pues el presidente de la República llamó en su intervención el pasado 7 de junio, llamó a hacer asambleas con capacidad decisiva en los municipios, a cabildos abiertos. Esto, por supuesto, corre paralelo al proceso de conversaciones, pero puede tener una interacción en donde se establezcan algunos procesos de territorios de paz, cosas por el estilo que pues habría que mirar si están contempladas en el acuerdo. Pero lo fundamental es que se dé un proceso inmediato de participación. Un proceso constituyente es algo que no está en la agenda inmediata. Hay mecanismos constitucionales. Cualquier constituyente tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Que aquí lo primero es un acuerdo político. Tiene que haber un acuerdo político, retomarse un acuerdo político que no necesita que sea un acuerdo de alineamiento de gobierno con los grupos independientes e incluso opositores, para que ciertos puntos esenciales de transformación democrática que necesitan procesos como este con el ELN o el conjunto de la situación de perspectiva de paz se puedan dar. No puede cerrar este país pensando que los temas de la paz solamente son los temas del gobierno del cambio. Es un tema nacional y en eso pues, debe procurarse este acuerdo nacional. Un proceso de transformaciones institucionales tendrá que darse, no necesariamente en una asamblea constituyente, pero las constituciones son vivas. Tenemos un Estado social de derecho, una constitución vigente que debe enriquecerse, como sucede en todas las latitudes, actualizarse a un proceso reconstituyente sin o constituyente. Es algo que en esta década seguramente podría estar en las agendas. Hemos tenido una reunión con la Cancillería y la Comisión Interamericana y me disculpo por no poder continuar este diálogo tan interesante. Alcanzamos, doctor Camilo, una final, doctor, gracias. Una final y gracias de verdad por su tiempo. Sí. Y va hacia el siguiente sentido. Y con esta de verdad terminamos. Hay una referencia en el país y sin duda es inevitable mirar hacia ella y es el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, ¿verdad? Hace algunos años. Y usted recordará, doctor Camilo, que en ese momento se habló del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
y eso ocurrió cuando ya el proceso estaba muy avanzado y casi que estaban terminando de ultimar detalles de un acuerdo definitivo con las FARC. En este caso, un cese al fuego llega recién en el tercer ciclo de negociaciones. Este es un cese al fuego parcial que va a permitir medir los niveles de confianza entre las partes y los niveles de cumplimiento. Se han hecho experiencias distintas. En el caso de las FARC, incluso antes de llegar al cese al fuego definitivo, hubo ceses unilaterales por parte de las FARC, hubo situaciones de ceses que ya en la fase final comenzaron a ser pactados y regulados. Y en procesos anteriores, vemos como en el caso de los procesos de los años 89 y 90 con el M-19 y otras organizaciones, que el cese al fuego se da desde el principio, ¿no? Ese fue parte de. Entonces ha habido diferentes experiencias, pero lo ideal para estos procesos es que se den las conversaciones en medio del silencio de las armas y de la protección de la población civil. Cese de hostilidades contra la población civil, cese al fuego entre partes, protección y alivio para las comunidades. Es el ambiente ideal para que tenga credibilidad, para que se dé participación, para que diferentes sectores concurran sin miedo. Yo creo que es fundamental que este modelo que se está ensayando con el ELN, que tiene muchos elementos innovadores, audaces, yo creo que va a tener muy buenas experiencias, tropiezos y dificultades. No nos vamos a ahorrar crisis, eso es así. Hechos se van a presentar. Lo importante es que exista cada vez una mayor decisión política de seguir adelante a compromisos cada vez más profundos. Colombia Hoy Radio.